¿Cómo se puede identificar un hombre de Dios viviendo en Egipto? ¿Cómo se puede identificar un hombre de Dios viviendo en Egipto? Todos sabemos que Egipto es símbolo del mundo, es algo elemental. Y hoy día nosotros vemos mucha gente predicando y enseñando en muchos lugares. Los vemos en la televisión, los escuchamos en la radio y tal vez en la iglesia local usted los escucha. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿cuáles son las características? ¿Cómo yo puedo reconocer un hombre verdadero, nótese, dije verdadero, de Dios, aquí viviendo en Egipto, espiritualmente hablando, de otra persona que es posible que esté disfrazado como pastor o evangelista, porque todo en la vida tiene marcas. Cuando uno mira, las marcas están ahí para hacer diferencia de productos y de cosas. Cuando usted ve una marca de un auto bien cara, sabe que ese auto costó más especialización, mejores piezas para construirlo. El material que se usó es un material caro. Por eso es que el auto cuesta mucho más dinero. De un auto que no tiene tanta inversión en él. Pues así son las cosas espirituales. Uno tiene que tener mucho cuidado para reconocer lo que Levítico 10:10 nos enseña, un verso bien conocido que ustedes se saben de memoria ya, para poder diferenciar entre lo santo y lo profano. Por tal razón, tenemos que ver a alguien que vivió en Egipto y cómo él brilló en Egipto, qué cosas veía la gente en Egipto, incluyendo el faraón y sus oficiales sobre él, que indicaban de que José era un hombre de Dios, que no era una persona simplemente que decía que le servía a Yahweh, al Dios de Israel, y que estaba allí cautivo y preso, sino el impío te observa, Egipto te observa, Egipto me observa a mí y te observa a ti. Ahora, ¿qué características tú tienes en el Egipto de tu trabajo? En el Egipto de tu casa, en el Egipto de tu sistema social que tú te rodeas y vives. ¿Habrá alguna vislumbre, habrá alguna señal que la gente que te está observando y midiendo diga, este es un hombre de Dios? Porque ustedes mismos, yo he escuchado de ustedes mismos cosas que me han contado, como hace poco escuché a alguien comentarme que él fue con su pastor a un lugar y cuando el pastor llegó allá le dijo a ese muchacho, esperemos unos minutos que me voy a comprar algo como alcohol. ¿Se da cuenta? Vamos a la palabra de Dios, capítulo 39, mírenlo bien. Ciertas marcas, verso 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Lo primero es que la gente se da cuenta de que Jehová estaba con José. Pero ¿cómo la gente se da cuenta de que Jehová estaba con José? Porque Dios es invisible. ¿Cómo la gente se da cuenta de que Dios está contigo? Bueno, aquí dice que además de que Jehová estaba con él, era varón próspero.
La prosperidad de José no se basaba simplemente en lo material, porque acuérdese de que José es un esclavo aquí, en este país, en Egipto. Pero la prosperidad espiritual se notaba y en su trabajo lo que él hacía prosperaba. Cuando Jehová está contigo en tu trabajo, que tú estás rodeado de personas que posiblemente son maldicientes, hablan malas palabras, hacen cosas que Dios no se agrada, ellos te están observando. Ellos tienen que ver en ti de que tú eres una persona diferente. Porque cuando Dios anda con uno, pues Dios se manifiesta. Y en tu trabajo tú te conviertes en bendición. Fíjese, cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios, ungida por el Señor, está en un lugar, el lugar prospera. El lugar comienza, si es un negocio, a ser bendecido financieramente. La razón no es por el impío, porque donde José trabajaba, alabado su nombre del Señor, era una casa de ídolos, de idolatría, de paganismo. El faraón era un pagano, mundano, y sus secuaces igual. Pero notaban algo, que Jehová estaba con José. Porque la brillantez de su gloria, de su presencia, se manifiesta en las cosas, amén, que uno hace. Cuando tú ves un ministro fracasado, destruido, todo el tiempo hay algo que no brilla ahí. ¿Qué más dice la palabra? Mire el versículo número 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. El amo de José es un impío, un idólatra, un pagano y un mundano. Mas sin embargo este hombre tiene como unos ojos que puede detectar y ver que hay algo en José. Que José no era como otra persona. Posiblemente este hombre le dio trabajos, como alguna historia dice, leyendo planos, porque José sabía leer planos, que otros allí no sabían. Pero con la sabiduría, porque no se olvide que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y para que Jehová andara con José implicaba algo, que José tenía temor de Jehová. Y que la sabiduría de Jehová se derramaba en José. Por tal razón, estas son señales. Si la gente no ve nada en ti, tú simplemente eres una vara seca en tu trabajo, porque Dios no anda contigo, porque tus frutos muestran de que Dios no anda contigo. ¿Cuáles son tus frutos? Posiblemente malas palabras, chistes rojos, cosas que no se agrada. Pues el egipcio que está allí dice, Jehová no está con este. Este va a la iglesia, tiene Biblia, pero no brilla. Porque cuando uno está en la presencia de Dios, caminar con el Señor, Dios camina con uno. No se olvide de eso. Un hombre de Dios que esté en la presencia de Dios, en la búsqueda de Dios, Dios camina con uno. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Ahora, ¿qué diferencia está entre un José y otro que no era José? ¿Qué diferencia hay entre usted y yo de otra persona que dice que le sirve a Dios, que va a una iglesia, pero que no brilla? Es ahí donde usted se da cuenta que no todo lo que brilla es oro. Que hay mucha gente que le va a decir a usted, yo soy cristiano, yo le sirvo a Dios, yo voy a una iglesia,
pero se le pueden ver los cuernos. ¿Qué más tenía José? Que lo hacía diferente y ser un verdadero siervo de Dios viviendo en Egipto. Nosotros espiritualmente hablando vivimos en Egipto, pero el faraón que te ve como un hombre de Dios. El faraón que te ve como una mujer de Dios, o tú no brillas. ¿Se da cuenta, hermanos amados? Como dijo el himnólogo, brilla en el sitio donde estés. Y no estamos hablando aquí de sus debilidades y faltas, porque todo ser humano tiene faltas. Estamos hablando aquí de consagración constantemente ante el Señor. Ahora, nótese lo que la palabra sigue diciendo. Mire esto, versículo número 4. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. El hombre de Dios halla gracia en Egipto. El hombre de Dios, donde quiera que llegue, en su trabajo, principalmente, si usted es una mujer de Dios consagrada, un hombre de Dios consagrado, haya gracia. La gente se da cuenta. La gente hasta le pregunta preguntas raras. Y como ellos no conocen, dice, tú eres religioso o algo así. Eso es un indicio que ellos vieron algo, detectaron algo en tu vida. Que pueden decir, esta mujer o este hombre es diferente a otros en este trabajo. Cuando te veo siento algo bueno. Cuando te veo quiero hacer tu amiga, tu amigo. Siento algo raro que yo mismo no puedo ni explicar. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está contigo. Dios no muestra su gracia y su poder en personas que son ficticias. Estas señales están aquí para yo reconocer, amén, gloria al nombre del Señor, si yo soy de Él o si yo soy un perfume ficticio. ¿Cómo son las marcas de un hombre de Dios viviendo en Egipto? En tu trabajo, en tu casa, donde quiera que tú te ubiques, la gente verá algo de Dios en ti, alabarse el nombre del Señor. Ahora, mire bien la palabra, sigue diciendo, versículo número 5, y le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. El hombre de Dios causa confianza. ¿Cómo usted va a llevar una persona que usted ni conoce de otro país y le va a dar entrada a su casa y todo lo que tiene? Eso muestra que el hombre verdaderamente de Dios tiene confianza delante de la gente. Yo sé de cristianos que no invitan a otro cristiano a la casa porque para ellos es más fácil invitar a un ladrón que un propio cristiano. Eso lo hemos visto por un montón de veces. Cristianos que son ficticios, que aparentan algo que no son, porque no tienen las marcas verdaderas de un creyente puro viviendo en Egipto. Y es ahí que si usted tiene ojos, úselo para poder ver y escuchar. Este dice que es de Dios, pero sus frutos no son de Dios, ni se parece. Y el hombre de Dios y la mujer de Dios que tiene que tener rasgos de Cristo, tiene que mostrar algo del Señor. Y la gente, como se da cuenta aquí, que los egipcios se daban cuenta de José. Ahora, cuando José estaba en la cárcel, ahí había muchos ídolos, donde ellos adoraban ídolos. Ellos nunca vieron a José adorar un ídolo. Nunca vieron a José poniendo velas. Nunca vieron a José, hermanos amados, sacrificando animales. Ellos lo hacían. Y posiblemente se preguntaban, ¿y por qué no lo hace? Porque José era un verdadero hombre de Dios. Egipto los observa. Egipto los mira. Nos pesa en balanza. Nuestro testimonio dice más que 1000 palabras. Usted no tiene que hablar porque el silencio es un lenguaje
más poderoso que el lenguaje que se escucha. Pero la gente lo detecta, lo ve. Ahora seguimos viendo la palabra del Señor, versículo número 5. Bendijo a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así en la casa como en el campo. Nótese, la bendición seguía a José. El hombre verdadero, la bendición de Dios le sigue. Camina con él. La gente lo miraba y veía que cuando José trabajaba en la casa había bendición, porque la Biblia dice que Jehová bendijo la casa del egipcio. Y cuando José estaba en el campo, lejos de la casa, dice que Jehová bendijo a José en todo lo que hacía. Para que Dios me bendiga a mí en mi casa y lejos, implica que Dios está caminando conmigo. Porque cuando Jehová camina conmigo, la bendición de Jehová está conmigo. Porque Dios está conmigo. La pregunta que nos hacemos, hermanos amados, es: ¿cuál de los dos tú eres? ¿Cómo tú vives una vida en Egipto? Espiritualmente hablando, la vida que vivimos nosotros hoy día, donde hay tanto mundano, pagano, alcohol, sexo libre, drogas, hermanos amados, mentiras, engaños, calumnias, hermanos falsos, hermanas falsas, amén, que veo todos los días en las congregaciones. Alabanza al nombre del Señor. Gente que tiene odio en sus corazones, gente que tiene envidia en sus corazones, amén. Toda esa gente se anida muchas veces en las congregaciones, pero tú ni cuenta se da. Pero un hombre o una mujer de Dios detecta rápidamente lo que hay escondido. ¿Qué más tenía José? Mire su Biblia, dice la palabra del Señor, versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna. ¿Okay? Nótese, la confianza era tan grande en José, porque como veían que Jehová estaba con él, decía: este hombre no puede hacer algo incorrecto. Este hombre no puede hacer algo que manche su vida, su testimonio. Hermano, déjeme decirle, vuelvo y repito, hemos conocido cristianos, supuestamente cristianos, que son peor que ladrones que están en la cárcel. Y están metidos en las congregaciones. Porque la gente está ciega espiritualmente hablando. No pueden detectar que esa hermanita que te abraza y te manda texto y te llama por las mañanas para darte el último informe de la iglesia es una impía. Y tú ni cuenta te das. ¿Qué más dice la palabra? Sigue diciendo, mire esto, alabanza el nombre del Señor. Versículo 6. Y de todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino, mire esto, del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. No solamente en lo físico, porque sabemos que históricamente hablando, yo le enseñé de esta cosa, José era un hombre bien atractivo. La historia dice que las mujeres estaban todas detrás de él. Mujeres casadas, mujeres viudas, mujeres señoritas. Y que cuando José venía a almorzar al palacio, muchas mujeres le pedían a las cocineras que las dejaran entrar, aunque sea para mondar papas y hervir comida, porque ellas querían ver a José cuando José llegaba, amén, en su carroza con 2 caballos blancos y el vestido de blanco con una túnica color vino y una diadema verde. Pero no solamente implica que este varón era atractivo físicamente, sino espiritualmente era bien atractivo. ¿Ve? Ahora, nótese más lo que la palabra sigue diciendo. Mire esto, versículo 7. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. El hombre de Dios recibe muchas tentaciones. Pero sáquese de la mente que cuando usted piensa en tentación, no es solamente sexual. En este caso era sexual. El hombre de Dios es atacado por muchos demonios y Satanás. Pero la virtud de un hombre de Dios es saber que él está firme en la presencia de Dios.
y que en Egipto hay muchas cosas llamativas, mundanas y paganas. Alabanza el nombre del Señor. Pero el hombre de Dios es firme. Y siempre el diablo usa un método. En este caso era una mujer ninfómana, padecía de deficiencias sexuales. Ok, y esta mujer era la esposa de este oficial egipcio. Aparentemente este hombre tenía ciertas deficiencias sexuales, que hoy día es muy común. Por eso han inventado medicamentos y pastillas, tanto para hombres como para mujeres. Alabanza el nombre del Señor. Y ella vio a José, un muchacho joven, un muchacho que trabajó en el campo todo el tiempo, fornido, bien atractivo. Entonces el diablo usó a esa mujer para que esa mujer hiciera caer a José. Pero el hombre que esté en la presencia de Dios huye de todas esas cosas. José estaba tan fuerte espiritualmente hablando que él prefirió dejarle las ropas en la mano a esa ninfómana sexual y salir corriendo. Es importante, hermano, que tú sepas que el hombre de Dios huye de toda tentación. Cuando esa muchacha se te regale, tú dices, no, yo no quiero problema con usted. No necesito eso para nada. Hoy día hay muchos pastores que todos sabemos, yo los conozco por nombre y apellido, que han caído en condiciones así abominables, siendo pastores y estando en el púlpito de la iglesia. Y usted lo sabe. ¿Por qué? Nunca fueron hombres sólidos de Dios. Pero José no. Dios permite estas cosas, ¿ok? A veces hay cosas que uno no entiende, pero Dios permite ciertas cosas a veces porque Él quiere mostrar tu fidelidad. Ahora, mire bien la palabra, sigue diciendo, versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. La tentación quiere dormirte. Quiere que tú caigas. ¿Cuántos hombres y mujeres han caído en este pecado? Que se han proclamado hombres y mujeres de Dios. Pero cuando llegó el momento que Satanás le tiró la carnada, no estaban espirituales. Porque una persona espiritual vence ese momento, lo vence. Cuando usted fue víctima de eso era porque usted era carita nada más. Se veía espiritual pero no lo era. Porque el diablo lo llevó usted a pecar y usted sabe bien eso en su corazón. José no. José estaba fuerte en el espíritu, en la presencia de Dios. Y la Biblia dice, mire eso, y él no quiso. Y dijo a la mujer, dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Tu esposo me ha brindado confianza en mí. ¿Cómo yo lo voy a traicionar acostándome contigo como un inmundo? Tú te estás equivocando conmigo, dijo José. Yo no soy un inmundo, un pagano, que me acuesto con la primera que aparece. Yo soy un hombre de Dios. Y así que el hombre de Dios tiene que actuar. Porque Satanás viene con muchas artimañas. ¿Cómo es tu vida como hombre o mujer de Dios en Egipto? ¿Eres vencedor o eres derrotado? ¿Cuánta gente conocemos, hermano, que el tiburón se los tragó? Porque nunca vivieron una vida consagrada a Dios. Porque si vienen siempre Jesús fue tentado, hermano. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. ¿Usted se ha puesto a pensar en ese verso? ¿Qué tipo de tentaciones recibió Jesús? Jesús fue tentado en todo, pero no sucumbió a ninguna. Porque nunca hubo pecado en él, ni practicó pecado. La pregunta es, sí, somos tentados de parte del diablo. Por eso Jesús habló tanto de la tentación y dio el antídoto para eso. Orad,
dijo él, orad, porque la tentación es un corral para que no entres en tentación. Orad para que no entres en tentación, para cuando la tentación venga, que te va a llegar en el trabajo, te va a llegar en la iglesia, te va a llegar en la casa. La tentación tiene muchos sombreros de diferentes colores. La pregunta es, ¿cómo estoy yo con Dios? Yo a veces me quedo pensando cuántas muchachas caen en manos de hombres impuros, visitando las iglesias, porque están en las iglesias pero no son sólidas. Son simplemente blusa y faldita nada más. No hay solidez espiritual. Y lo primero que aparece, las tumban o los tumban, ya sea varón. Pero José pasó la prueba de fuego. En el Egipto que tú vives, ¿cuántas muchachitas se te han sonreído a ti en el trabajo? Y tú le sonríes también con una sonrisa ficticia. Y hasta le mandas señas sexuales con tu gesto. Pero ahí está el faraón mirándote. Dice, mira el que dice que va a la iglesia. Mira cómo mira esa joven. Mira cómo mira ese hombre. La que va a la iglesia y dirige cultos. No se ve la señal que viviendo en Egipto no eres sólido con el Señor. Hermano, el evangelio es bien difícil. ¿Ok? El evangelio, estamos de pie por la gracia de Jesús. Si no fuera por la gracia del Señor, estuviéramos derrotados, decapitados de parte de Satanás. ¿Qué más tenía José? Dice la palabra del Señor, mire esto, versículo 8. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay mayor, mire esto, no hay otro mayor que yo en esta casa. ¿Hasta dónde lo llevó Jehová? Al esclavo, el japiro. Jehová lo engrandeció. Dice que no hay otro más grande que yo en esta casa. Mire la posición que rápidamente la alcanzó. Y usted va a tirar por el piso el ministerio que Dios le ha dado por una mujer. ¿Usted cree que después que usted ha trabajado, por ejemplo, ha luchado, ha sufrido, y Dios lo ha ido subiendo en escalones, como dice el himno, vamos escalando peldaños, y te llevó de una plataforma a otra, y tú vas subiendo, y Dios te tiene en alto, y después que te tiene en alto, tú crees que tú vas a tirar eso por una mujer? Tú tienes que tener la mente mala y enferma. Después que estás en la cúspide de la escalera, te vas a dejar tumbar, ya sea hombre o sea varón, ya sea hombre o sea mujer. Tenemos que tener, hermanos amados, el cemento del Espíritu Santo de Dios para poder contrarrestar todo ataque, como el Espíritu Santo dice, todo dardo del enemigo que venga contra nosotros. Hay gente que cae en fraudes financieros. Hay gente que comete fraude, hermanos amados, financieros entre ellos mismos. Y Dios está mirando. Hay engaños, hay robos. Y después se proclaman como hombres y mujeres de Dios. Como si Dios fuera sordo y ciego. Alabado sea el nombre del Señor. Él dijo, yo no voy a participar de esa fechoría que es de parte del diablo. Ahora, nótese cómo José habla. Verso 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este tan gran mal? Mire cómo lo define el grande mal, y pecaría contra Dios. Tú estás aquí sola en esta casa, porque ella esperaba que el esposo se fuera. ¿Ve? ¿Qué hombre va a meter en su casa un hombre que usted no conoce? Tiene que estar loco de la mente.
¿Qué hombre va a meter en su casa mientras usted esté en el trabajo otro hombre? O una mujer meter otra mujer en su casa mientras usted está trabajando y su esposo está solo en la casa. Eso es abrirle puerta a la tentación. Eso es dar un aplauso a Satanás. Porque Satanás en un momento dado, él destruye todo. Ahí está José, un japiro, un extraño, en la casa de este oficial. Y estaba en la casa ese día sola. Ella está comenzando, quería, insistiendo todo el tiempo que José se acostara con ella. Hoy día, si eso pasara, estoy seguro que el 99% de los jóvenes caería en pecado. Y diría, aquí no hay nadie, solamente ella y yo. Pero Jehová está mirando desde arriba. Por eso hay muchos escondidos en los altares. Alabado el nombre del Señor. Hace un tiempo atrás me entristecí. Pero sucedió. En una iglesia en Texas. No voy a mencionar nombre. Pero el pastor de la iglesia, casado por muchos años con su esposa, predicando santidad, predicando que Cristo viene, predicando esto y lo otro, y estaba ocultamente teniendo sexo con una muchacha de la iglesia. La esposa no se daba cuenta, porque hay mujeres como que no tienen visión. Nadie se daba cuenta, los hijos del pastor no se daban cuenta que su padre estaba siendo infiel primeramente a Dios, porque él predicaba santidad a Jehová, pureza a Jehová, buscar el rostro de Jehová, no aparte de Jehová, alejado del pecado. Ese era el mensaje de él. Pero Jehová lo avergonzó, porque no hay nada oculto que Dios no saque a la luz. En una reunión él se desapareció. Y la esposa diría, bueno, ¿dónde se habrá ido el pastor? Solamente dijo que iba a estar fuera por un momento. Pues supimos después dónde estaba el pastor. El pastor se había ido con la muchacha de la iglesia a tener sexo. ¿Y qué sucedió? El pastor se murió encima teniendo sexo con la muchacha. Ahí estaba muerto el pastor. Y la muchacha no podía decir nada, ni podía remover el cuerpo del pastor que estaba encima de ella. Y cuando lo buscaron, la esposa lo encontró teso, muerto. Y cuando llamaron a las autoridades, más vergonzoso todavía, tuvieron que sacar al pastor de la posición que estaba con esa joven. La iglesia se cayó, el ministerio se cayó, todo se derrumbó. Nótese cómo el Señor, hermanos amados, avergonzó a ese hombre. Y ahora cuando se menciona su nombre, la primera imagen que viene a la gente, pues tú sabes cuál es ya. Porque nunca te van a recordar por las cosas buenas que hiciste. El diablo se especializa en que te recuerden a ti por las cosas malas que hiciste. Y cuando se menciona el nombre de ese hombre en ese estado, la gente dice, no me hablen de ese señor. Miembros que eran de su iglesia, que escuchaban su mensaje y él oraba por ellos. La pregunta es, ¿cómo yo me comporto en Egipto? Donde tanta gente me ve. Porque usted nunca sabe quién está mirando. Pero si usted es fiel a Dios, José fue victorioso en Egipto.
¿Qué más dice la palabra del Señor? Mire esto, bendito el nombre del Señor. Versículo número 11. Y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de su casa allí. Y ella lo asió por su ropa, dijo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. El hombre de Dios huye de la tentación. Porque un hombre, y me imagino que también una mujer, puede darse cuenta cuando, ya sea hombre o sea mujer, hay señales que un hombre puede enviar a una mujer y viceversa. Usted, cuando una mujer, hermanos amados, lo mira a usted con otros ojos, usted lo sabe, no sea que loco. Y las mujeres saben cuando un hombre las mira con otra mirada. Pero a algunas mujeres les gusta eso, porque dicen, todavía soy atractiva y me están mirando un muchacho joven. Se sienten como nuevas. Y ese es el canal de la tentación. Estoy hablando de la tentación sexual, porque hay muchas tentaciones. Tentaciones financieras, hermanos amados. Amén. Físicas, de todas maneras. La tentación es un árbol con muchos frutos diferentes. Ahora, ¿qué más dice la palabra del Señor? Mire esto. Cuando vio ella que él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. El hombre de Dios recibe acusaciones falsas. Esta mujer acusó a José de violación sexual. Lo que se olvidó de esta mujer, quizá más célica, fue de que Jehová estaba mirando. Y que Jehová no condena a nadie que no cometió un pecado, porque él estaba allí mirando. Si José se hubiera acostado con esta mujer, el primero que condena a José es Jehová. Aquel asunto no es lo que la gente diga. La gente puede decir muchas cosas contra el hombre de Dios, pero eso no importa. Sean buenas o sean malas. Aquí lo importante es qué dice Jehová. Porque la gente tiene que ver que Jehová está contigo. Porque él debe encontrarte inocente de la calumnia de los egipcios. Pero con todo y eso, José fue preso 13 años, casi 13 años, por una calumnia de violación sexual que él no cometió. Pero Dios estaba con José en la cárcel, dejando saber, él no cometió eso, pero tengo un propósito con él. Y usted sabe el propósito: cambiar la historia completa de Israel y de Egipto. Porque mire, José en la cárcel, y Dios le revelaba sueños, le daba interpretación. A ningún fornicario Dios le va a dar sueños e interpretaciones. Se las dará el diablo. Dios nunca va a hablar por un vaso sucio, con palabras proféticas, con evidencias que la gente lo vea. Porque el día que el profeta hablara y no se cumpliera, yo no hablé, dijo Jehová. Pero si el profeta hablara y se cumpliera lo que él habló, Jehová está con él. Pues es importante las evidencias de las profecías. ¿Se cumplió la profecía o no? Si se cumplió, Jehová está con él. No se cumplió, el diablo está con él. Y estas cosas hay que entenderlas a la luz de la revelación de la palabra del Señor. Ahora, mire bien, la palabra sigue diciendo, gloria al nombre del Señor. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba de junto a mí su ropa,
y huyó y salió. Es mejor, hermanos amados, dejar su ropa en las manos del diablo y salir huyendo. Dios permitió esto. Dios quería mostrar cuán fiel era José. Y no todo eso, porque estoy seguro que cuando él cayó en la cárcel, pero tú no eras José, que yo andaba contigo. Sí, todavía anda conmigo. ¿Y por qué estás preso aquí? Él sabrá. Él mismo testificó más tarde José. Pero era Jehová, tenía propósito. ¿Te acuerdas del panadero y el copero? Y con el faraón más tarde de glorificarse Jehová. Es importante, hermano, que usted entienda que hay cosas que Dios permite para glorificar su nombre. Cójase por ejemplo María y Marta. Jesús comía en la casa de María y Marta. Es más, Marta le cocinaba a Jesús. Y Jesús se iba por las aldeas y sanaba a todo el mundo. Y muchos eran sanados y demonios reprendidos. Y paralíticos caminaban y ciegos veían. Mas sin embargo, en la cama, en la casa de María y Marta, está Lázaro enfermo. Y Jesús no le sana. Y ya se preguntaban, pero ¿qué pasa aquí? Porque aquí nosotros venimos y te cocinamos a ti, tú duermes aquí, en Betania. Mas sin embargo, tú sanas a todo el mundo. Y mi hermano Lázaro se está muriendo y tú no haces nada por él. Pero había un secreto. Yo tenía que permitir que Lázaro se muriera. Y cuando Lázaro se muere, usted sabe la historia completa de las mujeres, cómo reaccionaron. Jesús le dijo, esta muerte es para la gloria de Dios. Hay cosas misteriosas que Dios no hace de inmediato contigo y tú te pasas peleando con Dios y discutiendo con Dios en tu ignorancia, en tu carnalidad, porque la situación tuya es para la gloria de Dios, para que Dios se glorifique. Ahora dice la palabra, mire esto, bendito el nombre del Señor, versículo número 17, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos traíste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo a José, de José, las palabras de su mujer, le hablaba diciendo, así ha tratado tu siervo, y se encendió su furor. Pero este hombre sabía que José era inocente. La pregunta es, ¿cómo tú vives en Egipto? ¿Cómo la gente te ve a ti? Porque debe decirle algo que yo siento. Aquí hay hombres que son casados y yo siento decirle que a veces enamora a jovencita en el trabajo. Y su esposa no lo sabe ni se da cuenta. Porque usted se cree que está ahí. Pero su esposo no es lo que usted piensa que usted es. Y es posible que usted tenga hasta sospechas y note algo y vea algo. Y es que ese no está viviendo según la palabra en el Egipto espiritual de él. Yo siempre le enseño a ustedes, aprenda a vivir en la omnisciencia del Señor y en la omnipresencia del Señor. Que el Señor está en todas partes viendo lo que hacemos nosotros. Que no le pase lo que le pasó a mi gran amigo en New Jersey. Trabajaba en una compañía española que usted la conoce bien. Hace productos de cocina. Él trabaja para esa compañía. Y un día lo mandaron a entregar muchas cajas de productos. Eso fue en New Jersey, donde la compañía tiene las oficinas más grandes. Y él se fue con un muchacho que era impío, que era un ayudante que le habían puesto.
Pero ese día él se fue solo, porque así es Jehová. Y él llegaba y empezó a entregar 30 cajas de esto, 25 cajas de esto, cajas que pesaban. Hasta que llegó una bodega. Y cuando llegó a la bodega, me dijo, eran como 40 cajas que pesaba cada una de diferentes productos de la compañía. Y cuando llegué allí le pregunté al dueño de la bodega, ¿dónde quiere que te ponga esas cajas? Y él le dijo, pónmela en esa esquina. Y él empezó poco a poco a bajar esas cajas que pesaban casi 40 cajas. Y después que él terminó de poner las cajas allí, mire cómo hace Jehová, el bodeguero le dijo, ¿sabe qué? Me arrepentí, no las ponga ahí, ponlas allá. Bueno, él todavía no se había calentado, pero con la paciencia de Dios comenzó a coger las cajas nuevamente y las volvió casi 40 cajas y las puso de nuevo en otro lugar. Parece que Jehová le había puesto un espíritu a este hombre diabólico para que hiciera eso. Y después que terminó de poner la caja por segunda vez, le dijo el hombre, no las quiero ahí, me arrepentí, ponlas donde las tenías primero. Y mi amigo se enojó con él grandemente, se irritó y hasta le habló un poco estrujado, como decimos nosotros los puertorriqueños. Pero puso la caja. Y dice, Orona, yo viajaba de Nueva York a New Jersey, porque ahí es que vivía ahora. Y por todo el camino iba enojado pensando en las cajas que ese hombre me hizo mover como 2 veces o 3. Yo no sabía que Jehová estaba ahí dentro. Pero cuando llego a mi casa encuentro a mi esposa orando a Dios. Aquí hay una mujer de oración, pero de oración verdadera, no esas que se pasan viendo televisión y son vagas ni cocinan al esposo, nada de esa. Era una mujer de oración. Dice, cuando yo llegué allá, mi esposa me dice, tengo que orar por ti, fíjate. Dios me puso en el corazón que te dijera esto. ¿Qué? Que Dios te probó hoy y tú le fallaste. Y él se quedó maravillado. ¿Cómo así? Dice, Jehová me mostró algo acerca de unas cajas que tú te enojaste con la persona y era que Jehová te estaba probando tu paciencia. Y él empezó a meditar y se puso a llorar. Es cierto, yo le hablé un poco duro a una persona porque me hizo volver una caja 3 veces. Porque Dios nos prueba cosas para ver cómo nosotros actuamos. La paz de Dios contigo, la bendición de Jehová abunde en ti. Llénate del Señor para que Jehová bendiga tu vida. Brilla en Egipto para la gloria de Él. Amén. Santo es Jesús.